I orana korua te mau mahinga o te kainga, aroha nui korua tātou i te mahani ko Angarina, i ro te tere ata nei, Hare Peu Tupuna TV. Angarina ko o maia, e rua tangata, e tahi ko ia he ko Yarera Arbear, a ia he Maori Hapi o Toki, e Ignacio Morales, a ia he tangata o haho ko o maia, maho korua i te anga riva nei, o te Hare Hapi nei ko Toki. Yarela, y Orana Koe. Yorana, ¿Todo bien? Todo bien. Bienvenida. Ignacio, y Orana Koe, bienvenido. Yorana, muchas gracias por la invitación. Peti e tahi. Hakarito korua te mau mahinga o te kainga e, ko hamata Hare Peu Tupuna TV. Hace pocos días se realizaron unos conciertos de la Camarata de cuerdas y músicos invitados. Una experiencia que reunió formación, colaboración y mucho trabajo detrás del escenario. Vamos a hablar un poco de eso con nuestros invitados. Bueno, para comenzar, chicos, cuéntenos un poco qué es hoy la Escuela Toki, cómo está cumpliendo su rol junto a la comunidad y a nuestros niños. La Escuela Toki hoy se ha ampliado también en hartas clases. Por ejemplo, también hoy día contamos con clases de ajedrez, con clases de pintura, con clases de piano, violonchelo, violín, flauta traversa, teoría, iniciación musical. También tenemos desde los 0 a los 3 años clases. Después desde los 3 a los 5, o sea, tenemos completo todo el rango etario de acá de la comunidad. Y traer esta camerata fue un desafío súper importante porque es la primera vez que viene también a la isla una camerata así de cuerdas. Lo que significa solo instrumentos de cuerda, violín, viola, cello y contrabajo. Anteriormente había venido una orquesta sinfónica acá a la isla, pero esa es una orquesta completa, con todos los instrumentos, ya sea oboe, corno, todo, timbal, sinfónica. Entonces esta camerata fue un desafío bonito porque también vimos el impacto que puede generar en los niños, o sea, la experiencia que tengan de tocar con músicos profesionales siendo tan chicos. Hay niños que llevan 2 años recién tocando un instrumento. Es súper bonito y de hecho también es lo que realizamos nosotros con Ignacio porque él es de, bueno, les va a contar un poquito más, pero yo viajo todos los años también a tocar y a hacer clases en Puerto Natales. O sea, ¿están conectados? Sí. Ignacio, sí. Cuéntanos un poco cómo es la experiencia. ¿Es tu primera vez acá en Rapa Nui? Sí, bueno, primero dar gracias por el espacio, también gracias a Yarela, que ha sido la gestora de este granito. Ya, bueno, yo soy el director ejecutivo de lo que es la Fundación Artes de la Patagonia Austral en Puerto Natales. Perfecto. Donde nosotros hacemos un proyecto que queremos llegar a hacer lo que hace hoy día Toki, que ya está consolidado. Pero a nivel nacional, los programas de orquestas infantos juveniles traen un proyecto de cuidado en nuestros estudiantes, en nuestros adolescentes, que hoy día sabemos que hay un gran impacto en eso. ¿Y qué tiene que ver el arte? Muchas veces nuestra sociedad se pregunta qué tiene que ver el arte en esto, y tiene mucho que ver con la protección a la salud mental, a la integración, a la articulación entre territorios y rescate del patrimonio musical de nuestras zonas. Nosotros somos de Magallanes, una zona conectada, pero a la vez aislada, porque el salir de Magallanes es carísimo y un joven que quiere estudiar música tiene que irse a Santiago para hacer algo. O sea, es muy parecido a lo que pasa acá en la isla. Exacto. Y eso es lo que nos motivó a principio a hacer lo que es nuestro evento que hacemos allá, el viaje a través de la música, donde ahí siempre participa la maestra Yarela. Y atienden a los niños. O sea, nosotros hoy día contamos con 100 alumnos y los 100, lo más probable es que ella siempre se hace cargo de esos 100 en esa visita. Entonces, ¿por qué? Porque somos 2 profesores solamente de la disciplina que para gestionar y hacer una orquesta completa, sin un lugar físico. Entonces, justamente buscamos el financiamiento, nos autofinanciamos muchas veces y traemos profesores de distintas partes de Chile, como lo que hizo ahora. Y esto se creó, y este es mi trabajo en específico, es articular zonas que naturalmente es descentralizar la cultura para los jóvenes alrededor hoy en todo el país. Y acá entra el trabajo clave, que es de Yarela, ¿ya? Porque hemos ido haciendo giras por todo Magallanes, zonas aisladas, Puerto Williams también, entonces que es muy alejado, somos una región muy fragmentada, entonces todo es por mar o por avión o por Argentina, porque estamos a 40 minutos de Argentina nosotros. Cruce por la cordillera, ¿no? Exacto. Entonces, Yarela también tomó este desafío y como embajadora activa de la fundación,
dijo, oye, pero necesitamos que nuestros alumnos también puedan ver esto, hagamos trabajo en conjunto, articulemos. Entonces yo le digo, ya, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Se convocó a todos los colegas de distintas partes de Chile, Talca, Rancagua, Puerto Montt. Puerto Varas. Y dijeron, ya, ¿quién se anota? ¿Quién se anota? Porque esto es un trabajo en fusión entre todos, Claro, muchas voluntades. Colaborativo. Es decir, ya, ¿saben qué? Tengo esto. Por ejemplo, yo igual aprovecho a dar muchas gracias a Yare en abrirnos las puertas de su casa, porque todos sabemos que los que hacemos música en zonas aisladas, cuesta el financiamiento, cuesta el trabajo y todo Claro, sí. es voluntad. Así es. Los apoderados de Toki han sido un amor con nosotros. La escuela en sí ha sido muy receptiva. Los alumnos que durante las semanas tuvimos clases, ensayos, todo mucho cariño. Estaban muy expectantes también los niños, o sea, por lo que iba a significar esto. Todos los días me preguntaban, ¿y cuándo llegan tus amigos? ¿Cuándo llegan para poder ensayar? Entonces, cuando llegaron el día sábado, estaban todos así, queriendo todos hacerle el tour por la escuela para que ellos conocieran, contarle de la construcción. Y fue realmente bonito también ese primer ensayo, porque fue muy emotivo también de que los papás puedan ver esto. Como la idea de este concierto también que se nos ocurrió fue de que los niños puedan ver como el nivel que pueden llegar, como lo que pueden hacer, como por ejemplo, porque no es solamente tocar música clásica, también podemos hacer música de películas, también podemos hacer algunos boleros, o sea, con el instrumento que tenemos, ya sea violín, viola, violonchelo con trabajo, es muy versátil. Entonces, la gama de oportunidades es muy, muy grande. Así es. Y nosotros como fundación y como Yarela hoy día va a ser un hito tanto lo que estamos haciendo acá, y este año es muy movido para nosotros, porque, bueno, en este caso Yarela va a ser parte del elenco profesional, el primer elenco profesional de Puerto Natales. Va a ser, lo más probable, un viaje un poquito largo, ya entre extremo a extremo, pero para la comunidad natalina es muy, muy importante este logro. Y hacer también parte de este logro a mi gran colega y amiga, ¿cierto?, que ha estado acompañándome en este proceso duro en la región de Magallanes muchos años, y que sea parte de este proyecto viene a unir esta visión de que igual el arte es una manera de hacer políticas públicas a nivel cultural, donde el acceso tiene que ser para todos los niños y niñas. Eso es lo más relevante. Y como fundación tenemos, como le dijimos durante esta semana, ¿cierto?, a Yarela, a Mahani, que nuestro objetivo es llevar Escuela Toki a Puerto Natales, porque sí es posible. O sea, si pudimos lograr llegar hasta acá y hacer música y hacer clases, ¿por qué no podemos llevar a los jóvenes de acá a Puerto Natales? Claro, intentar hacer el mismo intercambio. Sí, Exacto. con los niños ahora. Exacto. Y las autoridades, por lo menos allá, están expectantes. Por ejemplo, nosotros vinimos en una onda de protesta cultural, en decir, Perfecto. nosotros tenemos corporación, tenemos alcaldía, pero no tenemos algo que diga, vamos a enviar esto, vamos a recibir esto, vamos a invitar. ¿Ya? Y algo que hablamos durante esta semana igual fue, Puerto Natales, me llamó mucho la atención llegar a Rapa Nui, porque se vive casi algo similar en Natales. Rapa Nui, Moai. Puerto Natales, Torres del Paine. Y somos más en sí, mucho más que una atracción turística. Nosotros muchas veces tenemos que sembrar nuestra propia tierra. Natales lo perdió un poco y se está tratando de recuperar. Okay. Y llegar acá es como reencontrarse con un Natales totalmente paralelo, porque allá hace mucho frío. Entonces, mucho frío. Bueno, ahora está haciendo frío para nosotros acá. Para mí es verano Pero salieron de eterno. -7 allá de No, Natal y llegaron no, acá ahí. con la humedad. Oye, llévame a los niños un poquito más cuando hace más calor, no me En lo verano, llevé tanto verano. frío. Bueno, en verano- Para estar tocando. En verano el sol está de adorno. Así como los días son de adorno. Pero es más o menos que ahora. Sí, totalmente. Oye, pasa lo mismo, una pregunta para que sepa un poco la comunidad. Nosotros tenemos nuestra identidad cultural súper marcada, Rapa Nui, Polinesia, en Toki se nota, salen con sus trajes, hacen canciones Rapa Nui, hacen Fusión. una fusión. ¿Eso también ustedes tienen esa parte cultural que mezcla un poco con los instrumentos? Sí, lo tenemos, pero incluso ahí mis coterrones capaz que me entierran vivo, pero soy del lugar, así que por eso decía, acá se vive y se siente. Allá
se volvió una atracción turística. Ah, perfecto. Incluso hace poquito estuvimos hablando con los colegas y cuando buscan una persona así, quiero un disfraz de gaucho. Ah, claro. Un disfraz. Entonces, Sí. o sea, y aparte sin contar que Magallanes es muy mestizo. Hay croatas, chilotes, argentinos. La migración que tuvo para ese Fue lado. muy potente. Así es. Entonces, hay muchas culturas mezcladas ahí. Entonces, la identidad pasa a ser el gaucho, ¿ya? Y el chamamé, por ejemplo, para las 18 de septiembre, nosotros no bailamos casi cueca. Bailamos chamamé, chacareras, música argentina, sobre todo. Sí, sí, por la cercanía que tienen con Argentina. Exacto. Están al lado, po. Y hay muchas comunidades argentinas y chilenas, una del otro, así como todas mezcladas. Entonces, venir acá fue como reencontrar y enamorarse de vuelta de que qué bueno que se viva la cultura, que se viva lo ancestral y se adapta a la modernidad, pero no se pierde. Claro, nosotros Entonces, estamos en el límite igual, o sea, hay muchos grupos, nosotros participamos en actuaciones para turistas todas las semanas, se vive mucho eso, Toki actúa en muchos festivales de la corporación, en la Tapatirapanui, y vienen muchos turistas, entonces estamos como ahí. Lo importante es lo que nosotros vemos o visualizamos es la identidad cultural, que eso no se puede perder. Tú pierdes tu identidad cultural y ahí se transforma tu baile o tu arte o tu música, se te va un poquito y se te mezcla y ya se pone más turístico y ahí es medio difícil volver a traerlo. Exacto, exacto. Como bien le decíamos y conversamos mucho con Yarela, ¿a qué venimos acá? ¿Cuál es el objetivo? Y uno de los principales mensajes que nosotros tratamos de dejar como la camerata de la Patagonia Austral, ¿cierto? Es que podemos hacer música en distintas partes de Chile. Se puede hacer música. Y se pueden ver que los niños de repente quieren incluso no preguntarte cómo tocas violín, quieren saber qué comida te gusta, la cercanía, qué haces en tu día a día, o la típica frase de nuestra sociedad, ¿puedes vivir de la música? Sí, se puede vivir de la música. No te vayas a ser millonario. No, claro que no. Pero Claro también que no. Pero es gratificante, Es ver gratificante. para adentro, para el Sí. corazón, para la mente, para el cuerpo, para el Sí, alma. ver la el música. crecimiento y ver cómo nosotros plantamos esa semillita en los niños y después cómo va floreciendo, yo creo que eso es lo más bonito de nuestro trabajo. Oye, ahí también. con los niños, ¿cómo ha sido este trabajo para del concierto con los niños? ¿Cómo fue Ha eso? sido muy bonito porque de hecho, bueno, dentro de la camerata, como decía Ignacio, somos todos amigos ya. Y también está mi hermana, entonces para mí es maravilloso que ella pueda venir acá a la isla, que compartamos, que ella es profesora de cello. Ya, Entonces ok. también he aprovechado de decirle a los niños, así como todas las clases que ustedes quieran tener, nosotros se las vamos a hacer, así como las horas que quieran, depende de ustedes si quieren tener 2 o 3 horas de clase, porque así funcionó toda esta semana. Y claro, pues, cuando ellos tuvimos el primer ensayo fue sorprendente para ellos porque quedaron así como, así podemos tocar, así como así suena una camerata, así de bien, así con todos los matices, que más fuerte, que más piano. Entonces como que ellos todos los días esperaban una clase, esperaban quedarse algún ensayo de nosotros, porque nosotros también les explicábamos cómo era la dinámica de ensayo, o sea, por ejemplo, aparte del violín afinando, afinar los chelos, afinar los contrabajos, después la Claro, hay viola. un orden también. Claro, entonces para que ellos también entendieran eso, la disciplina que tienen que tener también al momento de afinar, la disciplina que tienen que tener, por ejemplo, todas sus partituras, que tienen que tener su lápiz, que tienen que tener su goma, su atril, o sea, ellos son súper chicos, llevan 2 años la mayoría tocando violín, otro un poquito más, pero en general 2 años y ya tienen todo esto que es como lo principal para ser músico profesional. ¿Cómo lo ves tú o cómo lo has visto tú? Nosotros nacemos con esto, nacemos con la cultura, Claro. la mayoría baila, la mayoría toca ukelele, guitarra. ¿Cómo se ve ese nivel reflejado en los instrumentos que ustedes enseñan a los niños de acá? O sea, por ejemplo, el oído acá es muy bueno. Entonces los niños la mayoría de las veces tocan todo de oído. Pueden sacar una canción Claro, de oído porque sí, sí. nacen, están impregnados con esto. Entonces nuestra parte es como enseñarles la disciplina. La disciplina, Ok. la metodología, la constancia, la perseverancia, que tampoco es como un desafío muy grande. O sea, en algún momento se puede volver un desafío porque los niños de acá también tienen la experiencia de poder estar en taller de surf, que Así tienen es. de hockey, que tienen de handball, de voleibol, de básquetbol. Entonces, como que con eso nosotros, en cierta forma, por decirlo así, competimos. Pero una competencia sana también, porque ellos Claro, porque están... del otro lado también aprenden Claro. también lo que tiene que ver con el orden, la disciplina Claro, también. sí, pero acá es el hecho como de pasar tiempo con su instrumento y de estudiar y tocar y avanzar, que se logra, se puede notar. Po.
Oye, y tras bambalina, vamos a ver el concierto, vamos a ver el concierto. ¿Cómo estuvo ese tras bambalina ahí? Estuvo Intenso. agitado, sí, Intenso. súper entretenido. También los niños nos preguntaban durante la semana cómo nos vamos a vestir, cómo se van a vestir ustedes, porque yo les contaba que allá en el continente nosotros en los conciertos los damos de ropa negra. Claro, hay un outfit, como se dice Sí. ahora, que Sí, es completamente de negro, pues. Nada así con flor, con colores, no, todo de negro y que la mayoría... Bueno, acá yo he todos visto que blancos. Toki siempre se presenta de blanco, la De mayoría, blanco, todos de blanco. claro, de blanco o polinésico Claro. libre. Pero claro, hasta eso les llamaba la atención a ellos. ¿Y por qué de negro? ¿Y por qué tan oscuro? ¿Y por qué? Claro. Porque ellos están Pero acostumbrados. eso es a parte todos de la los colores, música, eso es parte de la identidad de la música clásica, o tiene que ver con eso, claro. po. Sí, como de la formalidad De la forma- también. Ah. Como estamos en los teatros también, como que se busca que estemos todos uniformes. Así es. Bueno, aquí el color blanco es súper importante para Claro. nuestra cultura, porque el blanco viene de nuestros ancestros, la pluma blanca la ocupaba solamente el rey, o las mujeres vírgenes las metían en una cueva y las ponían de tez blanca, tiene Claro. mucho que ver con nuestro animal sagrado, que es el pollo blanco, ¿cachai? Por eso el blanco aquí es súper usable, ocupable, no sé Claro. cómo en todas las tapatis, en todos los festivales, mucha gente antes, hay fotos que todos se vestían de blanco, no sé cómo nos ensuciaban, porque eran Claro, los caminos el todos de jani-jani, tierra, sí, eran puros sí. jani-jani, entonces cuidaban la ropa así, No. el blanco es otra cosa. De hecho, yo por primera vez aquí me vestí de blanco y decía, oh, después tenés que sacar No, todo no, eso. no ayuda mucho el blanco No. tampoco al físico, te digo el tiro. Totalmente. No, Oye, súper ¿cómo ha bien. reaccionado la comunidad con respecto a esto, con respecto a Toki, con respecto a la ayuda que están haciendo en trabajo colaborativo de ustedes? La comunidad ha reaccionado maravilloso, o sea, yo igual quiero darle las gracias a los apoderados y apoderadas de la escuela porque de hecho el sábado cuando llegaron los chiquillos nos esperaron con un almuerzo comunitario para compartir con los niños también. Siempre están pendientes de qué vamos a necesitar, de qué necesitamos también, o sea, se portaron un 7. Como que ellos todo el tiempo nos daban las gracias también por darle esta experiencia a los niños, o sea, porque claro, una apoderada me decía así como... Me encanta ver cómo tus amigos también disfrutan acá porque eso es lo que mi hijo también quiere hacer, o sea, que pueda viajar, que pueda tocar y ser feliz más que nada con nosotros O aquí. sea, salir de la isla para cualquier niño o para Sí. cualquier persona es súper importante, independientemente de lo que vaya a hacer, estudiar, trabajar, ir a conciertos, bailar, lo que sea, salir de la isla es súper importante. Sí, entonces como acá la posibilidad estaba un poquito más difícil, yo dije ya, entonces tengo que traer a los chiquillos acá. Pero ese es el comienzo. Claro, sí, pues la La primera partida, parte, sí. Sí, la partida. Sí. ¿Cómo lo has visto tú, Ignacio? Bueno, acá la comunidad, como bien había dicho recién, ha sido espectacular. Y allá en Natal están súper expectantes. Nuestros alumnos nos escriben todos los días, aparte sin contar de que ya estamos a 3 horas de diferencia. 3. Entonces, claro, no sé, po, Claro, allá tienen 1 hora más Sí. Exacto. que Chile continental. Sí. sí. Y Magallanes es 1 hora más. Ah, ten. O sea, porque en Santiago están a 2 horas de diferencia, Sí, sí. y en Magallanes a 3. Sí. Entonces, claro, 8 de la tarde para mí, allá están todos durmiendo. Entonces, No, y en la mañana también, pues En la así, mañana desde igual. las 7 de la mañana contestando ¿Cuántas correos. horas de luz tienen allá? en invierno llega a ser 5 horas de luz. Y mucho frío. Y ¿Y en mucho verano? 5 horas de oscuridad. 5 Cinco. horas. Wow. Prefiero el verano. No, el sol no calienta, pero sí, Pero- pero puedes hacer más cosas durante el día. Un atardecer a las 11 de la noche, Sí. espectacular. Oye, cuéntanos un poco qué desafíos tiene Toki, cómo está el tema de los auspiciadores, de los instrumentos, qué es lo que necesitan, a ver si alguien en la comunidad ahí nos están viendo internacionalmente, podemos ver cómo está Toki con eso. O sea, yo creo que lo ideal de Toki es que podamos tener un autofinanciamiento, que no dependamos de gente de afuera, Anual. claro, anual, para que también nuestros sueldos, los instrumentos, los insumos, todo eso estén cubiertos, o sea, no estar como que siempre, quizás podemos llegar hasta noviembre, quizás podemos Claro, llegar hasta diciembre, como poniéndole siempre, fecha. claro, tanteando el terreno y que eso para todos se vuelve incierto y abrumador también, porque nosotros tenemos toda una vida que pagar, entonces colegas también tienen su familia, o sea, Así es es. necesario tener como esta seguridad económica. Así es. Oye, chicos, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a presentar a nuestra comunidad una nota de nuestro departamento allá en la corporación, Jarepeu Tupuna. Vamos a conocer a nuestro equipo, al equipo de la corporación. Así que los invito a ver esta hermosa nota. Yorana, mi nombre es Tupuna Pacarati y trabajo en el área de producción de Tapati Rapa Nui de la Corporación de Arte y Cultura Jarepeu Tupuna Tongariki.
Bueno, Tapati Rapa Nui está compuesto por diferentes subunidades, pero específicamente el área de producción se encarga justamente de eso, de producir la actividad general de Tapati Rapa Nui, ver los programas, coordinar con el coordinador y las diferentes familias de las candidatas para la redacción de las bases, trabajos de diseño con la diseñadora, también tenemos equipos de comunicación, etc. La idea es poder trabajar en conjunto para poder entregar la información correspondiente y fidedigna a la comunidad de cómo va avanzando el proceso y el trabajo de Tapati Rapa Nui. Aroha Nui, mi nombre es Tania Olivera Álvarez, soy diseñadora gráfica de la unidad Tapati Rapa Nui. Mi trabajo en Tapati Rapa Nui trata sobre la comunicación visual, trabajo material desde documentos de financiamiento para la Tapati hasta los insumos que se necesitan para la producción de la festividad. Lo que más me gusta de mi trabajo es poder trabajar en conjunto a la comunidad para poder levantar nuestra cultura a nivel nacional, internacional y obviamente local a través de la conservación y preservación de nuestras tradiciones y los diferentes elementos culturales que están inmersas en nuestra cultura Rapa Nui. Bueno, lo que más me gusta de mi trabajo es poder trabajar con la cultura Rapa Nui, trabajar con su imagen visual, poner en práctica mis conocimientos sobre la cultura y entregarle también a la comunidad coherencia con su cultura al ver la Tapati cómo se muestra y darle vida a todo este trabajo. Qué hermosa nota, maumohingo te caen a Cuegoruga, que tique hay te no uan arote Jarepu Tupuna. Saludamos a Tupuna también a Tania, que son nuestras compañeras en la corporación. Les enviamos un gran saludo también a todos nuestros compañeros. Sí, también agradecerles por todo el apoyo brindado. El día miércoles dimos un concierto en el Jare Topoki y también nos fueron a ayudar con prensa allá, y el día jueves en la escuela también nos ayudaron a sacar fotitos, a registrar también el maravilloso momento que vivimos. Ahí está la Corpo de a poco también, sí. Hay que ir. Hay que ayudar también a todas estas instancias que son hermosas como los recitales que hacen con Toki. Bueno, también los quiero invitar, chicos, a otra nota. Esto es sobre el Día de la Madre, una celebración en Hangapico, así que los quiero invitar también a ver esta hermosa celebración para nuestros Matu Abajine. Maiki Maite Taitatu. Hoy nos encontramos acá con nuestro programa de reutilización textil con un hermoso taller de Decora tu estuche y Arma tu bella flor, ya con la intención de también traer nuestros textiles en desuso a esta hermosa actividad, poder conmemorar el Día de la Madre, que tantas mamitas lindas tenemos aquí en Rapa Nui. Así que estamos muy contentos de haber participado en esta hermosa actividad. Y también trajimos de regalos unos hermosos bolsitos para estas mamitas que hoy día se acercaron a celebrar con todos nosotros. Yorana, comunidad, hoy nos encontramos celebrando a todas las mamás. Somos parte de la Dirección de Medio Ambiente. Junto a mis compañeras estamos entregando suculentas para todas las mamitas. Hay diferentes tipos de suculentas con humus de lombriz y tierra desde el vivero Nejatu. Hoy, este sábado 9 de mayo, en conjunto con la Viveco de la Municipalidad de Isla de Pascua, de Rapa Nui, convocamos a la celebración del Día de las Mamitas. Y este día estamos muy felices porque tuvimos una gran convocatoria. Mucha gente, tanto del continente como internacional, se acercaron a nuestro stand, a nuestro pequeño stand acá, como pueden ver. Hicimos muchas collares de flores, cintillos, coronas de flores, pulseras y tomate. Y fue muy grato compartir con todas las mamitas, con toda la gente presente. Hartas personas nos felicitaron por nuestro trabajo y quiero agradecer a todas mis compañeras de la Corporación Cultural porque una a una nos apoyamos y realizamos nuestro trabajo súper bien. Así que agradecida de la Baitiá de Manterola por la gestión. Creo que cada stand que hoy estuvo acá estuvo muy lindo, muy precioso y se agradece la instancia de las mamitas. Así que Iorana Corúa Mamitae Toumahana Aroha Nui Ojejo.
Qué hermosa nota nos acaba de dar nuestro equipo de comunicación, gracias al equipo de comunicación y también al equipo de la corporación y a todos los equipos de la municipalidad que estuvieron participando en el Día de Nuestras Mamitas. ¿Qué le pareció esa actividad, chicos? Primero, me llama mucho la atención que hagan actividades con materiales reciclados, que esté involucrado el sector de medio ambiente con la Corporación de Cultura para celebrar algo que es hermoso, que es el Día de las Madres. Así es. No, había algo que no podía dejar pasar en la nota. Me llamó mucho la atención y qué bonito, qué lástima no haber podido haber estado en ese momento para poder ver qué es lo que hacen. Bueno, estuvo muy linda nuestra actividad. Tú ya has estado en muchas actividades que hace la comunidad. ¿Qué te pareció este Día de las Mamitas? Me encanta porque también es súper necesario y regalonear a nuestras mamás también, que sin ellas ninguno de nosotros estaríamos acá donde estamos. Entonces, me gusta mucho también que tengan estas actividades donde ellas puedan distraerse, que puedan hacer collares de flores, que puedan hacer corona, pulsera, pintar también. O sea, que sea completamente el día para ellas, en función de ellas. Bueno, tuvimos mucha gente, muchas mamitas que fueron a la actividad a pesar de la lluvia, porque fue un día que estuvo lloviendo harto el fin de semana, así que les volvió a mandar un hermoso saludo de las mamitas para todas ellas, un abrazo muy, muy grande. Ahora vamos a pasar a nuestra cartelera de la semana. En la Sala Museo Fundación Tadeo y Lili tiene una maravillosa exposición de trajes típicos de Rapa Nui, de martes a sábado. También esta semana comenzó el taller de francés en la Corporación de Arte y Cultura. Esto es de las 18 horas a las 19 horas. Catipare, atento ahí. También la próxima semana comienza el nuevo taller de tacona, lo dicta Serafina Moulton, con eso van a ser solo 4 días, así que tienen que aprovechar a inscribirse. Es de 12 años a 20 años el taller de tacona. Y bueno, ahora estamos en nuestro Kaori Teori, así que vamos a ir con los invitados ahí corriendo. Está mi otro yo allá, mi doble. Y de aquí vamos a ir con los chicos a disfrutar de este gran festival de nuestra Corporación de Arte y Cultura, Kaori Teori. Así que no se lo pueden perder, vayan, bajen y apoyen a nuestros artistas locales, a todas las academias que existen acá en la isla, y para que disfruten un hermoso show a pesar del clima, a pesar de todo lo que esté pasando. Y también queremos invitar a todos nuestros artistas locales a que lleven su currículum, nos integren un poco de lo que hacen en la semana o en el año a nuestra Corporación de Arte y Cultura. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado. ¿Algún saludo a la comunidad? ¿Algo que le quieran decir a nuestra comunidad, a sus amigos, a la familia, a los niños, a los papás, a las mamás? Sí, totalmente. Bueno, quiero para darle ya el cierre a Yarela, pero me gustaría nombrar a nuestros colegas que son de distintas partes. Mira, sería muy importante eso, sí. Por ejemplo, tenemos a Ramiro Sepúlveda, que es el director artístico de la Orquesta de Cámara de Puerto Montt y es a cargo de varios proyectos en escuelas. Tatiana Mejías, que también es profesora de la Fundación de Orquestas Infantos Juveniles de Chile, profesora de la Regional de Magallanes y diversos proyectos en escuelas en Fundación Belén Educa. Tenemos a la gran chelista Constanza Alvear, que ella es chelista del Teatro Regional del Maule, ¿cierto? De la Orquesta Profesional. También tenemos al director artístico de la Fundación Artes de la Patagonia Austral y violista Jaime Zelaya. Y bueno, estamos nosotros y don José Imilpan, que es integrante y todavía sigue estudiando, es el integrante más joven de la Camerata. Es el más joven de la Camerata, sí. Talentosísimo, tremendo maestro, que nos está acompañando en estos proyectos. Él es violinista y violista, pero en esta ocasión está como violinista. Sí, totalmente. Sí. Así que obviamente darle gracias a los colegas que nos unimos para hacer esto, para que podamos disfrutar de la comunidad y de poder hacer lo que más amamos, es compartir música. Yo igual quiero agradecer a mis colegas porque sin ellos también esto no sería posible. También quiero agradecer a la escuela, a Mahani, a mis colegas también por brindarnos todo el espacio, la oportunidad también de que los chiquillos puedan llegar a los niños. Quiero agradecer a los apoderados también por todo su infinito apoyo que me brindaron en este concierto, en esta oportunidad para los niños y a ellos también. O sea, si los niños no tuvieran también esa entrega, esa energía, esas ganas de querer aprender, esto no sería posible. Así es. Entonces también muchas gracias a ellos
porque ensayamos toda la semana hasta el día sábado, que el día sábado ellos tienen sus otros talleres, pero estaban ahí, nos quedamos después a almorzar, a compartir, o sea, ese día sábado terminamos como a las 5 de la tarde la actividad y ellos felices, jugando, preguntándole a los chiquillos. Entonces, realmente muchas gracias a todos por todo el apoyo brindado en esta semana, que fue muy bonita. Bueno, Sí, es harto el... Dale, pero, sí. disculpe. Sí. No, y lo que no se me puede pasar claramente es el apoyo que nos brindó esta vuelta lo que es el municipio de Puerto Natales, que ellos nos colaboraron con poder salir de la región para llegar a Santiago. Entonces, justamente eso igual es muy relevante, Claro. porque es necesario, necesitamos el apoyo de nuestras municipalidades, nuestras Así es. corporaciones, Así es. no ojalá en eventos masivos, sino, por ejemplo, hoy esta vuelta para nosotros es tremendo logro que la municipalidad se haya hecho cargo y nosotros con un peso bastante agradable en venir a representar a la comunidad de Puerto Natales, Magallanes, por lo menos a través de la fundación. Bueno, ahí con el concierto grabado, toda la información, todo, hay que llevarlo de vuelta y mostrarlo allá Claro. en su comunidad. Yo igual quiero agradecer a la Nico y a Waldo porque siempre estuvieron también muy pendientes de qué necesitan, si necesitan sillas, si necesitan que vayamos a cubrir, o sea, siempre muy pendientes y muy atentos, así que gracias Nico y Waldo. Bueno, saludos a los chiquillos y también Sí. saludos a usted, agradecerle por esta instancia, por este tremendo concierto y todo este trabajo que han hecho para presentarlo en nuestra comunidad. Primero a los niños, a los papás, bueno, Sí. y a Toki, obviamente, a Mahani y a toda la familia de Toki que siempre está ahí haciendo Apoyando. conciertos y entregando toda esta magia de los músicos y los instrumentos a nuestra comunidad. Así que muchas gracias por Gracias, venir. Daniel. Se Gracias. agradece Maururu, chicos. Maururu que está todo tangato caín y mataita y mayai, o maoa, teriatanei, harepeu tupuna TV. Y orana Maururu.